En esta ocasión quiero invitarle a Mateo 28. Vamos a leer el 18, el 19 y el 20. Vamos a tratar de pensar en lo que muchos llaman la fórmula bautismal. Sabemos que esto ha traído problemas, pues por lo menos hay dos grandes líneas de pensamiento, no que sean los últimos, voy a referirme a estos dos. Están los que creemos que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y están los que creen o piensan que debe ser solo en el nombre de Jesús. Y esto ha traído grandes discusiones, especialmente en las redes sociales, a nivel de creyentes. Trataremos de explicar ambos lados y ver a la luz de la palabra qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que el Señor mandó, el Señor Jesucristo. Y en el versículo 18, y por eso este mandato a la iglesia es muy importante. Porque en el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto era importante. Esto que dice antes, lo hace para animar a estos que tenían que cumplir con esta gran comisión. Ir a las naciones y predicar el evangelio. Dice el Señor, toda potestad me es dada. Toda potestad, todo dominio, toda autoridad, dice el Señor, me es dada. Este poder y este dominio siempre vinieron al Hijo de parte del Padre y del Espíritu Santo. Lucas 4:14, mire lo que dice. El Señor había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y conocemos esa historia, que vale decir que los evangelios, aparte de ser la palabra de Dios, también son registros históricos. Y al volver del desierto, dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mire también lo que dice Juan. Juan 14:10. En aquella conversación con sus discípulos y aquí con Felipe dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Para referirse a esa esencia que no puede ser dividida. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús recibe toda potestad. Había resucitado de entre los muertos, había cumplido la voluntad del Padre, está para volver a los cielos y sentarse a la diestra del trono de Dios en la majestad de las alturas,
como nos enseña su palabra. Y antes de irse va a hacer este encargo tremendo a sus discípulos. Toda potestad me dada. Con este anticipo es importante pensar que no podíamos menospreciar lo que Jesús dice aquí. No podía ignorarse, porque en primer lugar le ha sido dada toda potestad y en segundo lugar, Él promete a los discípulos en el versículo 20 estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. No solo contaban con la autoridad del Señor que Él había recibido, sino también con su presencia para el cumplimiento de este mandato. Y hemos visto ya que ese poder, esa autoridad, esa energía que recibía el Señor, venía de parte tanto del Padre como del Santo Espíritu. El Padre era en el Hijo y el Hijo en el Padre, diferenciando las personas. El alcance de este dominio, de este poder, incluye cielo y tierra, lo incluía todo. Es importante que de la oposición del enemigo, de Satanás y sus demonios, la oposición que hacen a los predicadores del Evangelio. Y es importante entonces y lleno de consuelo saber que aquel que predica el Evangelio cuenta a su favor con ese dominio, con ese poder que le fue otorgado al Señor Jesucristo y que alcanza cielo y tierra. Basado en lo anterior, el versículo 19 comienza con un por tanto. Es como si dijera en vista de lo anterior. Ya que me ha sido dada potestad en el cielo y en la tierra, id. Id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso es importante este versículo. Porque el contexto aquí es todas las naciones. Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. El contexto aquí es todas las naciones. Id, dice. Y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos. Y mire lo que dice aquí. Bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres. Dice en el nombre singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito. Leo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular. No dicen los nombres. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que ordenó el Señor. El contexto aquí, decimos, es todas las naciones. Abarca un contexto gentil. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre con que se conoce Dios en el Nuevo Testamento. Repito. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre con que conocemos a Dios en el Nuevo Testamento. Y quiero repetir algo importante en cuanto a Dios. Con respecto a su esencia, Dios es uno. Con respecto a su personalidad, son tres, sin dividir su esencia. Esto es muy importante para nuestro oyente, aquellos que nos ven y nos escuchan. Repito, respecto a Dios, con respecto a su esencia, Dios es uno. Con respecto a su personalidad,
Son tres, sin dividir su esencia. Ahora, si la orden venía seguida de una declaración, de una proclamación de su autoridad, de su potestad, y venía acompañada con la presencia misma del Señor Jesucristo, ¿por qué entonces en el comienzo de la iglesia los apóstoles hicieron diferente? Vamos a tratar de explicar esto porque esto es muy importante para poder entenderlo. No quiero que olvide, amable oyente, que Mateo 28, 19, su contexto es todas las naciones, o sea, los gentiles. Y ahora quiero invitarle al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo había venido ya sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, que eran más o menos unos 120 en número. Pedro había comenzado un poderoso discurso. Y Pedro ha dicho muchas cosas a sus oyentes. Pedro los ha acusado de haber dado muerte al santo. Dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si en Mateo 28 tenemos una orden muy clara que no puede ser menospreciada ni olvidada, ¿por qué los discípulos? ¿Por qué Pedro aquí manda que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo? Esto ha traído tremendo conflicto. Tanto así que hay un grupo muy grande en el mundo que cree solo en Jesús. Basado en este versículo y en otros que están por ahí, como aquel que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Pero es muy claro que Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación no solamente viene de Cristo. La Trinidad entera está ocupada en la salvación del hombre. Vamos a decir que Dios Padre escogió para salvación. Dios Hijo pagó el precio, y muy alto, por cierto. Y el Espíritu Santo nos convenció de culpa y nos trajo a Cristo. Y a esto tenemos que agregar que hubo quien tuviera que a nosotros predicarnos el Evangelio. Ahora, ¿por qué esto de Hechos 2:38? Porque este contexto
era un contexto judío. El contexto de Mateo es un contexto gentil. Los encargados de cumplir la gran comisión iban a encontrarse con gente que no conocía nada de Dios. Con personas que quizás tenían muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero. En cambio, en Hechos 2:38, los oyentes de Pedro son personas que conocen a Dios, que saben de Dios y de su Santo Espíritu. Pero el problema aquí era el Señor Jesucristo. Prueba de ello, le crucificaron. Prueba de ello, le rechazaron cuando entró montado en el burrito a Jerusalén, cumpliendo aquella profecía de Zacarías 9. Le rechazaron, le llevaron a muerte, pero todo esto fue por el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Muchos de estos eran hasta discípulos de Juan, es lo que sucede en Hechos 19. Mire, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ya habían creído. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan estos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ve que estas personas conocían de Dios. No eran ignorantes acerca de Dios y su Espíritu. El problema para ellos era Jesucristo. Si una de estas personas que decía convertirse a Cristo aceptaba bautizarse en el nombre de Jesús, era evidente que estaba aceptando verdaderamente a Jesucristo. Y esa es una de las razones por las cuales los discípulos bautizaron a estas personas en el nombre de Jesús. No es que estaban desobedeciendo la fórmula de Mateo 28, sino por el contexto. Porque vuelvo a repetir, Mateo 28 tiene un contexto gentil. Nosotros, que no somos judíos de nacimiento, que hoy formamos parte de la Iglesia de Cristo. Hechos 2:38 tiene un contexto judío. Gente con conocimiento de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales lo hicieron así. El Espíritu Santo los guió. Yo no puedo decir que los apóstoles se equivocaron en este sentido, porque fueron desobedientes. El Espíritu los guió sabiamente de esa forma por el siguiente punto que tenemos aquí. La otra razón es que ese momento era un tiempo de transición. Cristo ha muerto ya. Ha comenzado la iglesia. Esa iglesia que él dijo en Mateo: sobre esta roca edificaré, era un tiempo futuro. Mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Era un tiempo de transición. No podía sentarse de golpe todas las bases. Acordémonos que con la muerte de Cristo, todo el sistema de culto
del antiguo pacto quedó abolido y se venían grandes cambios. Pero esos cambios en una transición es como cuando hay un cambio de gobierno. Le lleva tiempo al nuevo gobernante sentarse e ir haciendo los cambios. La ruptura no es de golpe. Tampoco aquí podía ser de golpe. No se conocía nada de la iglesia hasta entonces. En Mateo aparece futura. Aquí en Hechos 2 el Espíritu Santo ha venido ya y ha comenzado la iglesia, ha nacido la iglesia y ha comenzado la dispensación de la iglesia, o como muchos llaman la dispensación de la gracia. Aunque la gracia siempre ha estado, porque todos los salvos de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que se salve en la gran tribulación, van a ser y seremos salvos por gracia. Pero es importante que, siendo un tiempo de transición, las cosas tenían que irse sentando poco a poco. Decía que el culto del antiguo pacto, realizado por los sacerdotes en el templo, quedó totalmente obsoleto. Ya lo que hacían los sacerdotes en el templo ya no servía de nada, porque el gran sumo sacerdote se había ofrecido él mismo como ofrenda. Había sido muerto, resucitado y ya estaba sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez realizado el sacrificio de Cristo, ya no había más necesidad de sacrificio y el culto al estilo del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. El escritor a los hebreos nos dice que Dios se cansó. ¿Y por qué se cansó Dios? En un sentido, hablando así. Dice, voy a tratar de ampliar un poco. Dice el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está claro que nunca pudieron, nunca pueden. La ley solo tenía la sombra de los bienes venideros. Esos bienes venideros son los que nos ha dado Cristo: perdón de pecados, a su Santo Espíritu como sello, del cual somos templo y morada. Y podemos hacer una larga lista aquí, pero no es el tema. Esos bienes venideros nos han venido con Cristo. La ley era solamente la sombra, un anticipo que nos hablaba de lo que vendría después y que sería mejor. Esos sacrificios se hacían continuamente cada año y nunca podían hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué dice el escritor aquí? De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ese era el problema de este culto. La Biblia nos enseña que los judíos venían de diferentes partes de donde vivían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Venían para ofrecer, pero volvían a sus lugares con una conciencia cargada de culpa, porque esos sacrificios no quitaban los pecados, sino que más bien lo que hacían, según el versículo 10:3, era hacer memoria de sus culpas. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y el versículo 4 explica por qué se hacía memoria. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Qué clara es la palabra de Dios. Por lo cual, dice el 5, por esa razón, entrando en el mundo dice, ¿quién dice? Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo. El rollo del libro, especialmente los salmos, cuentan la actitud obediente del Padre al Hijo voluntariamente, no por imposición, porque ni uno es mayor que el otro, sino voluntariamente. El rollo del libro cuenta, usted y yo obedecemos porque así está escrito. En cambio, con Cristo, lo que está escrito cuenta esa actitud obediente. Y vale decir que así deberíamos ser nosotros. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El culto del antiguo pacto quedó abolido. Pero ahora deberían sentarse en las bases de una nueva dispensación. Cristo nace bajo la ley. Con la iglesia comienza una nueva dispensación. Y las cosas no podían romperse de golpe. Y eso, como vimos, es una de las razones por las cuales los apóstoles bautizaron a los del contexto judío, a los judíos en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo otro porque era un tiempo de transición. Los judíos que se convirtieron y que empezaron a formar parte de la iglesia, siguieron practicando la ley. Miren lo que dice Hechos 15. Y esto tuvo un alcance porque estos judíos que todavía, aún después de haber creído en Cristo, siguieron practicando la ley, quisieron obligar a los gentiles también a hacerlo. Y hubo una reunión con los que habían venido de Antioquía, incluido Pablo, Bernabé. Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí no voy a leer todo. El versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todo era por gracia. Y estoy leyendo un poco rápido para poder entrar en el contexto. Dice el 12, entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y mira el 19. Por lo cual, en aquella reunión, yo juzgo que no se inquiete, dice, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leída cada día de reposo.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Mire cómo termina. Estoy solo leyendo así para entrar en un contexto. Mire, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios, de los sacrificados a ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Espero que usted pueda leer el capítulo 15 de los Hechos. He leído así, un poco rápido, trozos de este capítulo, para poder entender que los judíos que se convirtieron a Cristo, muchos de ellos todavía seguían guardando la ley. Pero repito, era un tiempo de transición. Muchas cosas que se practicaron en el libro de los Hechos ya no se practican hoy. Por eso es peligroso que hagamos del libro de algo que se practicó en el libro de los Hechos una doctrina sin el respaldo de las epístolas y de las cartas pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo, por Pedro y los otros escritores. Por ejemplo, en el capítulo 5, usted tiene la muerte de Ananías y Zafira por orden de Pedro. Mintieron en su generosidad vendiendo una propiedad. Una vez que la vendieron, la habían vendido por tanto, pero no entregaron todo y no era una imposición. Pudieron habérsela quedado toda y no había problema. El problema es que simularon haber dado todo el precio por el cual la vendieron, mintiéndole así al Espíritu Santo. Y el capítulo 5 de los Hechos nos enseña que ambos murieron. Eso ya no se practica hoy. Y lo mismo que hemos visto. Algunos judíos seguían observando la ley. La iglesia ya no practica esas cosas hoy. Entonces, volviendo a Mateo 28, esa orden que el Señor dio, quiero volver a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato bíblico para el contexto gentil. Y hoy la iglesia debe cumplir ese mandato. Ya no estamos en un tiempo de transición. Poco a poco las cosas se fueron asentando hasta que nosotros podemos encontrar lo que nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál es el fundamento? ¿Y a dónde debe fundamentar la iglesia sus doctrinas? ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y mire el orden aquí, no dice profetas y apóstoles porque entonces incluiría toda la ley y parte del Antiguo Testamento. Y no es que yo menosprecie el Antiguo Testamento, porque es la palabra de Dios. Tenemos mucha doctrina en el Antiguo Testamento. Un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene su fundamento en las cartas doctrinales, en las cartas pastorales. Y ese fundamento es Cristo mismo. Y el orden es apóstoles y profetas. No quiero que se me malentienda pensando que menosprecio el Antiguo Testamento. También el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento es solo el anticipo de todas las verdades que vendrían. El Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento. Y quiero aclarar, la iglesia no es la continuación del pueblo de Israel. El fundamento del pueblo de Israel era la ley de Moisés. El fundamento de la iglesia es la doctrina de los apóstoles.
que está fundamentada en Cristo. Entonces podemos entender, amable oyente, y con esto vamos a ir terminando, la razón por la cual los apóstoles bautizaron al principio solo en el nombre de Jesús. Podemos verlo, lo hemos visto. Ellos lo hicieron porque era un comienzo. No podían las cosas hacerse de golpe. Y lo otro es porque era un tiempo de transición. No podía romperse de un solo. La iglesia hoy está compuesta por judíos y gentiles. Y entonces Dios ha logrado una unidad nunca vista. Nunca nadie hubiera pensado que se hubiera logrado una armonía entre judíos y gentiles formando un solo cuerpo. Pero Cristo lo ha logrado. Pero repito, los apóstoles bautizaron al principio solo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. En primer lugar, porque era un contexto judío y en segundo lugar, porque era un tiempo de transición. Terminaba la ley y dieron paso a la dispensación de la iglesia, la dispensación abierta de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Poco a poco las cosas se fueron asentando hasta que el fundamento total lo tenemos en las cartas doctrinales y las pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento. Y repito, es peligroso tomar algo del libro de los Hechos sin el respaldo de las epístolas y las cartas pastorales que hay en el Nuevo Testamento. Espero que esto pueda servirle y que pueda entender que Dios es un Dios trino, que no es solo Jesús. Que le bauticen en el nombre singular. Ese nombre es singular, no dicen los nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el Elohim, que es un plural que se entiende en singular.